Hoy tenemos una charla técnica de Juan Tavira, es experto en identidad y en blockchain, trabaja en Santander y, por supuesto, forma parte de la comunidad SanExpert, una comunidad de empleados, tecnología y operaciones de Santander a nivel global. Esta iniciativa forma parte de BTech with Santander. Hoy Juan va a hablar de la nueva identidad digital europea que se está desarrollando desde la Unión Europea, valga la evidencia. Y bueno, pues va a dar muchos detalles técnicos que son públicos, pero que son muy difíciles de encontrar en Internet y nos van a ayudar a todas las personas que os dedicáis a temas de identidad y os va a poner un poco más fácil la vida. Así que, Juan, yo te cedo a ti la palabra. Muchas gracias, Mil Alba, gracias a todos. Gracias, Alba, por la presentación y gracias a todos los asistentes. Bueno, pues como me presentaba Alba, soy Juan Francisco Tavira de Santander, experto en blockchain y en identidad digital. Y bueno, como rol ha añadido como Santander también trabajamos en el consorcio de la Estrella, en donde soy el líder del equipo de arquitectura de la solución de identidad digital de la Estrella. Vamos a hablar de todos los detalles de la nueva identidad digital europea. Y cuando digo todos los que nos dé tiempo, porque ya sabéis que los temas técnicos, cuando uno se pone a hablar, se pone a discutir o se pone a divulgar y luego nunca acaba. Empezar con una pequeña presentación de identidad, por si hay alguien un poco más despistado, pero luego ya entraremos al meollo más técnico. A ver, aquí. ¿Qué es la identidad digital? Bueno, la identidad digital es un constructo, es una nueva tendencia que tenemos, en que tenemos una documentación personal que se quiera a nosotros en digital, de ser el DNI, el carnet de conducir, mi certificado de cuenta, mi título universitario, cualquier otro tipo de documentación digital, que cumpla más o menos estas características que vemos, que sea reutilizable, que se pueda validar, que sea segura su uso y que mantenga la privacidad, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que se lleva haciendo durante ya muchos años en diferentes ámbitos del sector público y del sector privado a lo largo de todo el mundo, y hay muchas soluciones de identidad digital en el mundo, pero hasta ahora no hay una solución unificada. Lo más parecido a las soluciones de identidad que tenemos unificadas son el login con Facebook, login con Google, login con Apple y similares, que en realidad lo único que nos proporciona es un login único para beneficio de terceros, que son las empresas que nos proporcionan este login de identidad digital autosoberana, que es uno de los principios en los que se basa la identidad europea. Está pensada para que el usuario tenga pues, un uso privado de la información, ¿no? Que no haya terceros que se lucren con nuestra actividad. Me preguntaremos, ¿no tenemos ya identidad digital? Podríamos decir, tenemos mi DGT desde hace ya 3 años más o menos, donde puedo llevar mi carnet de conducir, la documentación de mis vehículos, y es totalmente válido a nivel legal. Tenemos la tarjeta sanitaria, donde tengo mis citas médicas, mi medicación, mis análisis. Tenemos @clave, el sistema que junto con el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el DNI electrónico, son métodos de identificación que tenemos. Bueno, en concreto el certificado y el DNI también nos permiten firmar documentos, pero tenemos también la carpeta ciudadana, donde las administraciones se pueden poner en contacto con nosotros. Las sedes electrónicas de los ayuntamientos, el patrón es bastante claro, ¿no? Tenemos una gran fragmentación en lo que podemos considerar identidad digital, en las soluciones que hay actuales con cierta oficialidad. No hablamos de las soluciones privadas que montan las empresas. Tenemos fragmentos, no están interrelacionados entre ellos y funcionan casi únicamente con la administración pública, salvo quizá el DNI electrónico, que sí que ha tenido algunos otros usos en otros sectores, o el certificado digital en temas de educación, la tarjeta sanitaria, clave y tal. No tienen prácticamente ningún uso aparte de la administración pública. Y esto pues es un peso, es una lacra a la identidad digital. El objetivo de tener una identidad digital, y en concreto el objetivo de la identidad digital europea, es que podamos tener una identidad única que refleje en digital lo que somos nosotros,
que sea utilizable en cualquier ámbito, en la administración pública, en los servicios privados, en las grandes y pequeñas empresas, en temas de formación, de certificados, en cualquier sistema. Y que sea operable a nivel europeo. Esto es bastante importante porque la interoperabilidad es una de las limitaciones principales que suele tener la identidad digital, y que sea interoperable a nivel europeo es muy bueno porque nos permite tener documentos como nuestro seguro médico, nuestro pasaporte, nuestro carnet de conducir y otros, bueno, esos digamos para el ámbito, por ejemplo, de los viajes de ocio, pero podemos tener para los ámbitos profesionales certificaciones académicas, certificaciones de cualquier otro tipo, que también nos pueden valer para el ámbito profesional cuando trabajamos y nos movemos en una Europa unida, con lo cual pues es un servicio unificado, es un servicio interoperable que nos permite avanzar en el concepto de una Europa para todos, ¿no? Con importantes puntos que son, primero, que lo que tengamos en la identidad digital, ya lo avanzo en los wallets, el famoso wallet de identidad digital, va a tener validez legal. Es decir, por el hecho de que esté en digital, no va a perder la validez que tendría el mismo documento en papel. Si en un servicio, en una administración, nos admiten una fotocopia de un certificado de empadronamiento, por ejemplo, o simplemente una copia que es validable por el código lateral que se llevan de seguridad para los documentos, la copia digital, la versión digital tiene que ser igual de válida, no puede ser discriminada por ello. Tiene que ser seguro para nosotros, seguro para las entidades que lo aceptan, que sea verificable, que no rompa, no haya un agujero que alguien pueda utilizar para cometer fraudes. Y sobre todo, y muy importante, y esto es lo que el reglamento eIDAS que vamos a mencionar, mantenga la privacidad, ¿no? Que el usuario, el ciudadano, tenga su actividad, que se mantenga en privado, que no, por el hecho de usar un sistema digital, no pierda privacidad sobre lo que está haciendo. Las identidades digitales en general se basan en lo que se llama el triángulo de la confianza, o el triángulo de identidad, en la que un emisor genera una credencial que entrega al usuario. La credencial, como decíamos, cualquier cosa, el DNI o un título académico, por ejemplo, que se entrega al usuario. Y es el usuario el que es el custodio de esta credencial en principio, aunque pueda delegarlo en terceros para simplificar y para facilitarle la vida. Pero es el usuario el que es el custodio de la credencial. Y como es el custodio, pues es soberano, es dueño de lo que ocurre con su identidad. Y solo él entrega las pruebas de estas credenciales a los proveedores de servicios, empresas públicas, privadas, etcétera, ¿no? Con el ámbito que tenga el servicio que está contratado. Por ejemplo, si estamos contratando pues, un seguro sobre un vehículo que poseemos, pues entregaremos, por ejemplo, pues, la tarjeta técnica del ETV y la tarjeta de verde que contiene, por ejemplo, que somos nosotros el dueño. Y como somos el dueño y el contrato va a nuestro nombre, pues tendríamos que entregar también el DNI, ¿no? Estas pruebas, además, tienen la característica de que las entidades digitales intentan minimizar la cantidad de información que le estamos dando al proveedor de servicios. Si el proveedor solo necesita saber que yo tengo carnet de conducir de este vehículo, pues le entrego la prueba de que soy capaz de conducir un coche. No tiene por qué saber que además soy capaz de conducir un camión, o que le entrego que soy mayor de 18, menor de 65, pero no tiene por qué conocer mi edad a priori. Y el proveedor de servicios usa la confianza en el emisor. Esto es igual que la confianza en el mundo real. Es decir, una aseguradora va a confiar en que el carnet de conducir está emitido por la Dirección General de Tráfico y que es válido por el hecho de que yo lo poseo. Esta confianza en el mundo digital puede ser usando un sistema intermedio de PKI, de Public Keys, o un sistema de Trust List, o una base de datos, un blockchain, algo, digamos, que ayude a generar, a comprobar la confianza en la prueba que nos han entregado sobre una credencial, y que, sobre todo, desvincula al proveedor de servicios del emisor para que el emisor no tenga conocimiento de esta comprobación. No hace falta que la policía, con la Dirección General de Tráfico, no sabe cuántas veces hemos entregado nuestro carnet de conducir para contratar un servicio. Este tipo de información no tiene por qué verse afectada por el hecho de que yo use un sistema digital, ¿no?
Y finalizando ya la introducción, ¿qué vamos a ganar con la identidad digital? Pues un usuario va a ganar un sistema unificado de documentación digital, va a poder presentar cualquier documento y este va a ser aceptado. También nos va a valer para hacer login, para identificarnos. Vamos a minimizar el problema, o vamos a eliminar el problema de las contraseñas. Ya no va a haber más webs de have I been pwned, de me han robado la contraseña en algún sitio, y los ataques de phishing también van a minimizarse. Y también, relacionado con el phishing, vamos a poder identificar fácilmente con quién nos estamos relacionando. Es decir, si ahora un enlace nos manda una web que parece ser la del banco X y le metemos los datos, si no es la del banco X porque nos han engañado, pues esto se va a reducir drásticamente, porque cuando yo haga el clic en el enlace, esta web no me va a aparecer como vinculada al banco X, va a aparecer vinculada o a nadie o a otro actor que no es el banco X, y vamos a poder verificarlo. Las empresas que van a ganar, pues las empresas van a ganar una facilidad para recibir y verificar documentación. En vez de tener que entregar un tocho de papeles para contratar un seguro, para contratar un crédito, para cualquier servicio, van a recibir una serie de documentos digitales que además pueden verificar automáticamente el sistema. Cuando los reciben ya, el sistema les va a decir que los documentos están firmados por los emisores originales y que son válidos. Cosa que ahora mismo pues, muchas veces se entregan fotocopias o se entregan copias de documentación o falsificaciones que los proveedores de servicios ni se molestan en comprobar, y esto pues, genera una inseguridad para el usuario y un problema legal para las empresas si le supone un perjuicio. Sistema automático de validación de la documentación y un beneficio tangencial, que es la facilidad de cumplimiento con GDPR. En los casos, por ejemplo, de portabilidad, ¿no? Yo le puedo entregar a un usuario todos sus documentos digitales para que se los lleve a otro proveedor de servicio. Puedo cumplir más fácilmente con el derecho al olvido, con las revocaciones, con que el usuario ya no es cliente mío y ya no tengo por qué contactar con él para hacerle campañas de marketing, por ejemplo, ¿no? Esto es un poco la visión general de identidad digital. ¿Qué vamos a ganar con Europa? Bueno, ¿qué tiene que ver Europa en esto? Bueno, Europa tiene una normativa que se está ahora mismo trabajando en ella, que es eIDAS 2, que es el marco legal en el cual la identidad digital se va a basar, ¿no? Este eIDAS 2 lleva un año y pico en diversas discusiones, ya entra en la última fase de discusión legal, que es lo que se llaman los trílogos, que se espera que acaben este año, y luego hay una serie de pasos técnicos que abren también unas ventanas de tiempo para que a finales del 2026 o primeros del 2027 sea plenamente disponible. Esto significa que primero, bueno, tiene que estar disponibles para los usuarios los wallets, las grandes empresas tienen que tener un tiempo para poder adecuarse, y a partir de entonces estará disponible. La arquitectura de referencia de eIDAS 2 es lo que se llama RF, el Reference Framework, que se publicó también el 22 de febrero de este año, y es una de las cosas que vamos a ver ahora en el resto de la presentación, porque contiene todos los detalles técnicos, aunque ya os adelanto que no está completa, que es un trabajo en progreso, pero contiene los detalles técnicos de cómo implementar tanto los wallets como los servicios que hagan uso de la identidad digital, ¿no? Otros actores que hay en la identidad en Europa, tenemos EBSI, el European Blockchain Service Infrastructure, que tienen una iniciativa de identidad digital donde sobre todo se están gestionando esquemas de datos y donde tiene un test de compatibilidad de wallets, ¿vale? Que un wallet sea compatible con EBSI no te garantiza que va a ser compatible con la normativa eIDAS 2, pero es un buen punto de comienzo, porque EBSI lleva bastante tiempo implementando temas de identidad digital y son, en cierto modo, una referencia para la arquitectura y para eIDAS. Y por otro lado también tenemos lo que llaman los Large Scale Pilots, que son consorcios de diferentes sectores que están estudiando cómo aplicar la identidad europea en diferentes casos de uso, por ejemplo, el caso de uso de viajes personales o de trabajo, ¿no? Y cómo se ven afectados, cómo se pueden mejorar los procesos típicos si se usa identidad digital, ¿no? Por ejemplo, cómo un usuario desde su wallet puede presentar un pasaporte en la aduana. Bueno, no hay aduanas en Europa, pero bueno, si tuviera que hacer una reclamación o tuviera que contratar algo, ¿cómo podría hacerlo, ¿no? Entonces, los Large Scale Pilots son los que están estudiando los casos de uso, y sus conclusiones pues alimentarán tanto a eIDAS como a la RF para la implementación. Y ahora ya, por fin, al lío, ya voy a ir más tranquilo, ¿vale? Vamos a ver si puedo ver con facilidad las preguntas. A ver.
No puedo. Vale, pues no estoy viendo con facilidad si hay preguntas. Si Alba, me puedes interrumpir si ves que hay alguna pregunta pendiente ahora que la parte, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de identidad europea? Bueno, unos conceptos muy rápidos. PID, PID, Personal Identification Data. Estos son los datos de la persona que son el equivalente a los datos del DNI, los que le identifican, ¿vale? El nombre, apellidos, la fecha de nacimiento, dónde vive, no sé si incluye también dónde ha nacido, su número de DNI, que en el caso del PID para la identidad digital todavía no se sabe este identificador único cómo se va a llamar ni cómo se va a usar, pero bueno, se sabe que va a haber un campo. Entonces, esto es los datos de identificación de la persona. Y esto tiene la característica especial que solo la pueden emitir los países miembros. Es decir, solo España es capaz de emitirle a un español un PID, que es una prueba digital de su identidad, ¿no? Y esto es lo único. Luego tenemos el resto de la documentación digital que pueda acumular una persona, que lo llamamos los EEA, las EAs o las Electronic Attestation Attributes, ¿vale? Con el atributo opcional de Qualified. Un atributo electrónico básicamente es una garantía o es una certificación a cierto nivel, ¿no? de un dato sobre esta persona. Por ejemplo, mi número de teléfono. No es un dato que aparezca en mi DNI, por lo tanto no es un PID, pero es un dato mío, mi dirección de email o mi título universitario, si yo sé conducir un vehículo o si yo tengo una cuenta corriente o si soy moroso. Bueno, si soy moroso a lo mejor no, porque como es un dato negativo normalmente no voy a querer admitirlo en mi cuenta, pero si por ejemplo si soy un buen pagador o cosas así, ¿no? Que es un término que por ejemplo en los países anglosajones, en vez de ser moroso, eres buen pagador, y cuanto mejor pagador eres, mejores beneficios tienes en los temas de banca, ¿no? Pues eso sería una attestation. La Q es el tema de Qualified. Y Qualified se refiere a que pues a unas características especiales de que estos atributos que se han emitido de una manera segura, de una manera saliendo de una fuente verdadera y emitidas por un QTSP, ¿no? Que es un Qualified Trust Service Provider, que es una entidad que ha pasado unos ciertos checks, unas ciertas validaciones de unos ciertos procedimientos de que lo que hace es seguro, tanto porque legalmente ofrecen esta garantía jurídica, como que técnicamente tienen los sistemas seguros para que no puedan emitirse documentos falsos, no se puedan tergiversar. Entonces, la Q es importante en algunos casos porque es lo que ofrece una garantía legal, es una garantía que se llama la inversión de la prueba de la carga, es que todo lo que venga firmado por un QTSP se da por verdadero y se tiene que demostrar que no es así con algún medio. Entonces, esta es la información que va a gestionar un usuario. El usuario va a tener toda su documentación digital vía o el PID o las attestation, ¿vale? Los actores que aparecen más importantes son el issuer, que es quien emite esta información, ya sea el PID o el atributo. La Relying Party, que es quien hace consumo de esto, es decir, a quién lo vamos a presentar estos atributos para que nos pruebe un servicio. Y la Trusted List, que os comentaba que era la línea de abajo, que nos está diciendo quién es perdón, nos está diciendo si ese dato es correcto, si el emisor está verificado, es el emisor que tiene que ser, y además el dato sigue siendo válido, porque hay datos que pueden ser válidos o dejar de ser válidos. Mira, estoy viendo... vale, genial, gracias. Entonces, estos son los conceptos más importantes que vamos a ir usando durante la presentación, ¿no? Vale, ¿quiénes son los actores principales? Ya lo hemos dicho, los Estados miembros que emiten el PID, los emisores cualificados y los normales que emiten los atributos, los ciudadanos y los proveedores de servicios, que son los consumidores de esto. Bueno, todo esto es muy teórico, pero si yo me voy a poner a trabajar con identidad digital, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, por un lado, el usuario va a tener un wallet nacional e interoperable a nivel europeo.
Es importante el concepto de wallet nacional, ¿vale? Porque hasta ahora, tal cual está definida la arquitectura, cada país, cada Estado miembro, decide cómo emite, cuál es el protocolo para emitir el PID. Es decir, no es lo mismo el método que tiene España para emitirme el DNI o el pasaporte que a lo mejor que el que tiene Suecia, ¿no? Porque en España tengo que personarme con mi partida de nacimiento o para la primera emisión, con mis padres, con una serie de documentación y tal, y a lo mejor en Suecia pues no hace falta tanta documentación y solo una declaración jurada de que este es mi hijo y ya está, y voy a ponerle este nombre, pues es posible que con eso me emitieran el equivalente al DNI. Entonces, como los métodos de emisión del PID pueden ser diferentes, el wallet que lo va a recibir tiene que ser compatible con lo que diga ese Estado miembro, ¿vale? Por eso el wallet es nacional. Pero independientemente de que el wallet sea español, francés o alemán, sigue siendo interoperable. Eso solo implica que los españoles solo pueden recibir credenciales en wallets validados y certificados para España, pero el mismo wallet puede ser certificado en varios países y una vez lo tienes, puedes usarlo en cualquier país europeo, ¿vale? De hecho, que haya un wallet nacional, que haya un wallet reconocido o base que sea común, no implica que no haya otros wallets que sean útiles y que sean también reconocidos. Es decir, el usuario no está vinculado a una única aplicación de wallet, ¿vale? También va a haber, probablemente, porque esto no se ha confirmado, no está en el RF, pero está comentado que es lo más probable, que va a haber un SDK para los emisores y los proveedores de servicio. Es decir, para que las empresas que emiten atributos tengan un paquete de software para que sea más sencillo la emisión de atributos y que los proveedores de servicio que vayan a consumirlos les sea mucho más sencillo consumirlo. ¿Por qué tiene que ser sencillo? Porque como vamos a ver un poquito más adelante, cómo es complejo el procesamiento, la arquitectura que se está montando. Y no se menciona, pero sí efectivamente la trustlist aparece en el esquema y todavía no se sabe cuál es la infraestructura o cuál es el servicio que se va a usar para las verificaciones, para verificar las dos cosas, que el emisor que me emite una attestation, un atributo, es correcto y para verificar que el atributo sigue siendo válido. Idiosincrasia del wallet. El wallet es probablemente la pieza más compleja de toda la arquitectura y es en la que se centra principalmente todo el ERF. El ERF tiene pues, prácticamente todo wallet más los protocolos de comunicación con un wallet. Por lo tanto, hoy vamos a hablar principalmente de wallet, qué es lo que hace y qué son los requisitos para el wallet, porque esos son los que nos va a llevar a qué hay que hacer en los otros lados, la parte de emisores y de relaying parties, que son los consumidores que nos ofrecen el servicio, ¿no? El wallet en principio se ha definido que se pueda usar sin necesidad de tener un PID o con un PID no válido. El símil es que, bueno, yo puedo tener un DNI caducado, pero sigo pudiendo operar la tarjeta de crédito, ¿no? El hecho de que yo ahora tenga ambos datos en la misma aplicación no impide que yo haga una cosa por tener otra caducada. Entonces, también esto significa que el PID se puede asignar a posteriori al wallet, con lo cual, pues, bueno, yo puedo empezar para aquellos que son más que le tiene un poquito más de miedo, pues yo puedo empezar a tener un wallet para empezar a usarlo para cosas más mundanas y el día de mañana decir, oye, pues yo esto ya le veo utilidad o le veo seguridad o lo que sea y ya meter el PID, pedir a la policía que me meta mi identificación personal y usarlo para el día a día, ¿no? Como decía, puede haber varios wallets, al menos uno por cada miembro y para que sepáis que aunque estamos por una parte en la fase legislativa y por otra parte en la fase de arquitectura, sí que hay un consorcio que se llama CiteAce que está preparando un wallet de referencia para los Estados miembros. No quiere decir que sea un wallet obligatorio, pero sí que es un wallet que va a permitir, pues, tanto a los large scale payloads que hablábamos antes, probar sus casos de uso, como a los Estados miembros tener un punto de inicio que pueden o bien admitir este propio wallet o bien decidir que a partir de él desarrollan uno, ¿vale? Y son posibles las iniciativas privadas con respecto a wallet. No está limitado a que un Estado miembro diga este es mi wallet y se acabó, no hay más. No. Bueno, se pueden hacer iniciativas privadas y lo que tiene que pasar evidentemente es una certificación, ¿no? ¿Cómo se ve a nivel de arquitectura el wallet? El wallet a nivel de arquitectura se ve así, ¿no? Este es el principal esquema que tenemos en el ERF y yo creo que es
es una de las dos informaciones más importantes que nos aporta, ¿no? El wallet, que lo vemos aquí en la cajita morada como EUDI Wallet Instance, ¿vale? Es el receptor de lo que viene de toda la parte izquierda, que son los emisores, el proveedor de PID, el proveedor de atributos tanto cualificados como no cualificados, como el del el QES, que es el Electronic Seal, el sellador, digamos, que el proceso de sellado pues, se puede hacer en el dispositivo, se podría hacer fuera. Todo esto, todos estos proveedores le están dando la información al wallet. ¿De dónde la sacan? Bueno, pues la sacan de la parte que está más a la izquierda, de los accreditation, bueno, de las authentic sources principalmente, que se pueden que van a hacer uso tanto de los supervisory bodies como los proveedores de esquema, etc. Es decir, cuando un authentic source, es decir, cuando alguien tiene un dato tuyo, ya sea tus datos de identificación, por ejemplo, mi número de cuenta bancaria, la fuente auténtica del número de mi cuenta bancaria es mi banco, ¿vale? Entonces, esta es la fuente auténtica, el proveedor de atributos lee el dato de la, que normalmente será el mismo, pero no tiene por qué ser, lee el dato de la fuente auténtica y me provee el atributo. ¿Que es un proveedor normal? Me lo provee en modo normal. ¿Que es un proveedor cualificado, QTSP? Pues me lo provee con la Q, que sabemos que implica una mayor calidad, una mayor certificación en cuanto a la emisión de datos, ¿no? Entonces, todos estos datos son emitidos y le llegan al usuario, ¿no? Al web del usuario. Entonces, es el usuario el que en esta flecha presenta la información que quiere presentar a los proveedores de servicio, lo que llamamos los Relying Party, ¿no? Entonces, una vez pues cojo los datos de un proveedor de servicios, o decimos una aseguradora de vehículos que pide una serie de datos, todo automáticamente, entonces vamos a coger con el wallet todos estos datos, lo vamos a empaquetar y se los vamos a dar al Relying Party. Y el Relying Party va a usar el Trusted List Provider para registrar esta recepción y para verificar la validez de estos datos, ¿vale? Con lo cual, esto es el triángulo que decíamos, el emisor remite al usuario, el usuario le comparte al proveedor de servicio, el proveedor de servicios usa el Trusted List para comprobar la confianza, ¿no? Que tiene. ¡Ay, no se ve dónde señalo! Mosquis, espera, ¿ahora se ve? Vale, perdona. Bueno, de todas maneras creo que la explicación ha sido más o menos autoexplicado, pero es que esto tenía varios monitores. Como decía, en el centro tenemos en morado el wallet, a la izquierda tenemos los proveedores de información que se nutren de las fuentes de los datos. Un proveedor puede ser el mismo dueño de la fuente de datos o puede simplemente acceder a ello y le emiten al usuario todos sus atributos, y estos atributos el usuario se los presenta a un proveedor de servicios, un Relying Party, para tener acceso a un servicio. Este Relying Party usa el Trusted List Provider para verificar dos cosas. Primero, que el proveedor que está emitiendo el dato es un proveedor en el que hay confianza. No es lo mismo que la Dirección General de Tráfico diga que yo soy capaz de conducir un camión articulado de 18 ruedas, que lo diga mi vecino, o que lo diga la academia de conducir, por mucho que ellos me hayan dado las clases, ¿no? El nivel de confianza es diferente. Entonces, el Relying Party accede al Trusted List Provider para comprobar quién es el emisor de esta información y también, de algún modo, aunque aquí no está mostrado, y por eso os decía que el RF está todavía incompleto, va a comprobar que este dato sigue siendo válido. Por ejemplo, que no ha habido un juez que me ha quitado el carnet de conducir de camiones por una infracción que haya tenido, ¿no? Por otro lado, aquí aparecen otros actores, que son el Wallet Provider, que es la empresa que se encarga de desarrollar, o la entidad que se encarga de desarrollar el wallet, y el fabricante del dispositivo en el cual vamos a instalar el wallet. Y es importante el fabricante del dispositivo porque las capacidades técnicas que van a requerir estos wallets no son triviales. Es decir, no es sencillo que un dispositivo de gama media que cumpla todas las necesidades técnicas. Eso no significa que un dispositivo de gama media no vaya a tener un wallet. Lo puede tener, pero a lo mejor va a tener que hacer uso de un servicio cloud para alguna parte de las funciones, ¿no? Entonces es importante el proveedor del dispositivo, que es el usuario, bueno, que hace todo el control, pues es el que controla evidentemente el wallet, ¿no? Entonces, esta es la visión general, como os decía, del wallet.
cuál es la arquitectura, cómo funciona un wallet, ¿no? Aquí no hay piezas de software todavía, simplemente hablamos de cuál es el funcionamiento, el esquema funcional de un wallet, ¿vale? Bien, y ahora llega el salto de fe. Y el salto de fe es importante no porque sea un problema, sino porque mete un concepto que resulta un poco chocante, que es las configuraciones. Hemos dicho antes que un wallet puede ser usado sin necesidad de activar la parte de la información personal, el PID, ¿vale? Eso simplemente es un modo de funcionamiento, dependiendo de la información que tenemos. Pero dependiendo de para qué vayamos a usar el wallet, ¿vale?, o la información que tenemos en este wallet, de cada vez que lo vayamos a usar, tendremos lo que se llama, voy a llevar esto, aquí un momento, perdón, tengo aquí una pregunta previa, Mauricio, ¿por qué la línea de puntos no está en el ARF? ¿No es necesario que esté para garantizar que no hay fraude o no lo está aún? No lo está aún. Y no se sabe si va a estar cubierto por el ARF o por alguna otra normativa posterior al ARF y a la normativa de EIDAS. Como os decía, hay una serie de plazos que hay que cumplir. Uno de los plazos que hay es que pasan lo que llaman las Implementation Acts, que es como la normativa se va a aplicar. Esta normativa, además, si no recuerdo mal, no tiene transposición a ley local, es decir, que es la normativa europea la que va directamente a todos los Estados miembros, sin que los Estados miembros hagan una interpretación y hagan una adecuación de la normativa a su legislación local, pero sí es cierto que el ARF no está completo, es un work in progress. Luego, a ver si de alguna manera podemos compartir la presentación, si no, al final del vídeo está puesto, vais a ver también en la grabación los enlaces, ¿vale? El ARF no está completo. De hecho, es un proyecto en GitHub en el cual cualquiera puede contribuir, aunque bueno, las contribuciones ya verán cómo las acepta. Entonces, no está en el scope porque de momento no está definido. No sabemos si en próximas versiones de la ARF las líneas de puntos que implican la cluster list, que es lo que en otros sistemas, por ejemplo, de SSI, como el Nastrid o otros proyectos, por ejemplo, usamos blockchain para garantizar todo esto, manteniendo la privacidad, pues esto de momento en el ARF no está incluido. Entonces, gracias, Mauricio, por la pregunta. Estábamos diciendo que un salto de fe, ¿cómo se va a utilizar la información, ¿no? Entonces, existen lo que llaman las configuraciones, ¿vale? Y las configuraciones nos dicen, dependiendo de la criticidad del uso de la información que estemos usando, no de la información, ojo, sino del uso que se le vaya a dar, se habla de configuración de tipo 1 y configuración de tipo 2, ¿vale? Y entonces, cuando hablamos de configuraciones, voy a simplificarlo un poco, ¿vale? A mí me dan mi DNI en electrónico y yo lo guardo en mi wallet, ¿vale? ¿Cómo se guarda? Pues aquí lo dice claramente. Bueno, no lo dice claramente, perdón, pero el DNI se puede guardar en JSON y en CBOR, y dos formatos. El JSON es compatible con la W3C, las credenciales verificables de W3C, y CBOR es compatible con el estándar ISO que veis aquí, que si no recuerdo más es el de MDL, que es el Mobile Driver License, que es un estándar que el formato del documento es más compacto y que luego tiene ventajas que se puede usar en flujos de proximidad, es decir, los flujos en los que no hay, por ejemplo, acceso a Internet, ¿vale? Entonces, cuando me lo entregan en estos dos formatos, obligatoriamente, ¿vale? Pero me lo entregan para la configuración tipo 1. Significa que mi información personal del DNI está para los procesos de lo que se llama LOA High, Level of Assurance High, que son procesos que requieren verificaciones fuertes, que son de criticidad, sobre todo de temas de privacidad, ¿vale? Y luego está el Type 2 Configuration, que como veis admite el mismo formato JSON, JDLT, el mismo formato CBOR, admite un formato nuevo que es el JSON LD, que bueno, es un formato derivado de JSON que permite un procesamiento más inteligente y automático, aunque JSON es mismo, no es que esté limitado, pero LD es más avanzado.
Y otros datos pueden llegar a configuración 2. Entonces, cuando una credencial llega, un atributo llega a configuración 2, significa que normalmente se va a usar para procesos que son en temas de seguridad y privacidad más ligeros. No quiere decir que sean inseguros, pero que requieren menos protocolos, que requieren menos certificaciones. No es lo mismo que yo certifique mi identidad en un proceso judicial, ¿no? que certifique que soy mayor de 18 años para comprar la diferencia de las implicaciones legales que puede tener la falsedad de uno u otro, por ejemplo, son diferentes. Entonces, por eso existen lo que llaman Type 1 Configuration y Type 2 Configuration. El hecho de tener Type 1 y Type 2 Configuration hace que para el uso de Type 1 Configuration haya unos protocolos u otros, hay unos formatos u otros. Entonces, es una complicación, ¿no? Pero que permite al usuario, sobre todo a los proveedores de servicio que lo requieren, jugar sobre qué configuración van a trabajar, ¿vale? En general, todos los atributos, todas las credenciales y el PID se pueden emitir para configuración tipo 1 y para configuración tipo 2. Esa decisión del emisor a qué configuraciones se emite. No es probable que los datos de configuración tipo 1 y los datos de configuración tipo 2 se puedan mezclar, es decir, que haya un proceso que me requiera un dato de tipo 1, que es, por ejemplo, el PID, y un dato de tipo 2, que sería, por ejemplo, mi número de cuenta, por decir algo. Sin embargo, sí es posible que el número de cuenta también exista en configuración tipo 1 y yo haga un proceso tipo 1 para hacer una contratación de cuenta. Esto es, sin duda, la parte más compleja de entender de todo el wallet. Es decir, que la información que llega al wallet pueda ser clasificada en dos tipos, aunque luego puede estar duplicada, pero está clasificada en dos tipos atendiendo a criterios de privacidad y de seguridad, ¿no? Y luego los protocolos que se usan, pues como ya los vamos a ir viendo, lo vamos a ver un poquito en la siguiente, que es que los formatos, decía que eran JSON y JSON-LD de credenciales verificables y CBOR, y los protocolos principalmente son SIOP v2, OpenID for Verifiable Credentials Issuance y OpenID for Verifiable Presentations. Esos son los protocolos que se están definiendo, que se han definido para el intercambio de datos. O sea, tenemos los datos en el formato que vemos arriba y los protocolos de intercambio son SIOP, OpenID. ¿Vale? También tenemos MDL, que es una derivación o que se está haciendo como una extensión de OpenID para los flujos de proximidad. Pueden admitirse protocolos personalizados, ya lo decíamos. Si tenemos un protocolo, si tenemos para un caso de uso, por ejemplo, imaginaros que las entradas del cine me las dan en formato credencial electrónica para un wallet. No tengo por qué montar un arco de iglesia para hacer el intercambio de la credencial, firmar, autentificar, verificar que soy yo. No hace falta, porque es algo que la seguridad que tienes la seguridad que necesitas es muy baja. Por lo tanto, se pueden definir flujos más sencillos, protocolos personalizados para estos intercambios rápidos de información, ¿no? Y luego, bueno, pues OpenID y SIOP, ya los que los conozcáis, si no os lo adelanto, tienen muchas combinaciones. Es decir, si estoy dentro del propio dispositivo lanzo un deep link y la validación que tengo que hacer es esta. Si estoy con otro dispositivo, pues escaneo un QR. El QR puede ser autocontenido, puede contener un enlace a otra información tipo TinyURL para que me lo descargue. Ahí se tiene que hacer una doble verificación. Hay bastante complejidad. Pues os recomiendo que si vais a entrar en el mundo de los wallets al día de hoy para desarrollar esto, tengáis a alguien con experiencia o forméis a alguien con experiencia en este tipo de protocolos, porque no son nada intuitivos. Y no solo no son nada intuitivos, sino es que la ARF, que aunque es un documento que tiene, no sé, son como 50 o 100 páginas, es un documento que está escrito con bastante normativa o con bastante idea de legal, aunque es un documento técnico. Y no cubre todo, no lo cubre todo. De hecho, tenemos muchas cosas sin resolver en la ARF todavía, ¿no? No nos dicen si hay un SDK
Se supone que sí, pero para los usuarios y las related parties no se dice. Ni se obliga a que cuando salga la identidad europea haya este SDK. A lo mejor ellos obligan, la EIDAS obliga a que en 2 años se tenga todo implementado desde que salga y te tiran ahí al campo. Venga, haz lo que quieras, estos son los protocolos, tú te apañas. La Trust List, no, como decía antes el compañero, está con línea de puntos. No está definido cómo va a ser la Trust List. Ni siquiera está definido si la Trust List va a depender de cada país miembro, va a ser diferente. Es un punto bastante importante a resolver. No para el usuario, que no hace uso de ella, pero sí, evidentemente, para los usuarios en los online parties, los proveedores de servicio. No se sabe, ¿no? No se sabe. Se habla de dispositivos, de wallet en dispositivos, pero no se habla de qué dispositivo. Todo el mundo presupone que va a ser un móvil, ¿no? Pero os decía, ¿con qué capacidades o con qué limitaciones? Si siguiéramos la normativa no sé cómo son las iniciales, de un dispositivo seguro para firma, QSD creo que es, Qualified Signer Device, bueno, estos son bastante importantes en cuanto a cómo se almacena la clave, cómo se gestiona, cómo se hace la firma, cuáles son los algoritmos soportados. A día de hoy, no sé la lista de dispositivos que están certificados, pero para que os hagáis una idea, algunos de los requisitos que tienen son nivel iPhone 11 o nivel ARM 8.4, que en Samsung debe ser S20 o S21, algo por el estilo. O sea, capacidades para móviles bastante fuertes. Entonces, ¿qué pasa si un móvil no tiene esta capacidad? ¿No va a tener la disponibilidad de usar un wallet? No, sí lo va a tener. Sí lo va a tener porque en EIDAS Framework, efectivamente, que es la parte de legislación, que no está reflejada todavía en Architecture Reference Framework, pero que deberá ser reflejada en algún momento, se establece que se puedan usar servicios cloud para resolver parte de las capacidades que no tenga el dispositivo, o que se haga interfaz con otros dispositivos, por ejemplo, con el DNI electrónico. El DNI electrónico, las últimas versiones, QSCD, gracias Alejandro. Los QSCD son los dispositivos con capacidad de firma, ¿no? El nivel de seguridad más alto que hay para la firma electrónica. Entonces, lo que os decía, las capacidades que no las tenga el dispositivo móvil se pueden resolver o bien porque tú contratas un servicio cloud o alguien te lo ofrezca y delegues en el servicio cloud algunas de las capacidades, por ejemplo, la parte de la firma, o tengamos interfaz con el DNI electrónico, con ledgers tipo Nano o similares. Porque, por ejemplo, el DNI electrónico tiene interfaz NFC y NFC ya es abierto en las dos principales plataformas móviles. Con lo cual, podíamos intentar que el wallet hablase con el DNI electrónico para que fuese el DNI electrónico el que firmase en nombre del usuario, ¿no? Eso es una posibilidad. Así que la parte de dispositivos todavía no está cerrada. Se presupone que van a ser móviles y que cuanto más gama alta sean, pues más capacidades van a tener, ¿no? Más sin resolver, los protocolos de OpenID for Verifiable Credential Issuance y Verifiable Presentation todavía no son 100% estables. Son protocolos que los protocolos online ya llevan bastante tiempo sin cambiar, pero los flujos de offline, los flujos de proximidad han cambiado mucho recientemente. Entonces, además, el propio RF no está dando detalles suficientes para tomar decisiones de implementación que muchas veces van a quedar a la decisión de los implementadores de los wallets y que a lo mejor pues, van a tener que hacer cambios cuando salga una nueva versión de la RF, ¿no? Y una más que está sin resolver, dicen las Qualified, perdón, porque hay sobre los paréntesis, la Qualified Electronic Attestation están ahora mismo limitadas a los QTSPs, incluso en el caso de las fuentes auténticas. ¿Qué significa esto? Una fuente auténtica, os decía que es el emisor de un documento, o sea, el dueño del emisor. Puede ser tu banco como dueño de la emisión de tu cuenta bancaria, que es mejor que tu banco para saber cuál es tu cuenta bancaria, o puede ser tu universidad en la que te has sacado el título, quién es el mejor conocedor de quién va a emitirte tu título académico en digital si no es la misma universidad que te lo ha emitido en papel, ¿no? Entonces,
Estas son las fuentes auténticas, tanto en la base de datos de la universidad como la base de datos del banco. ¿Vale? ¿Qué pueden hacer la universidad y el banco? Emitirte estos atributos, como son los dos ejemplos claros, no está limitado a ellas. Emitirte esos atributos, pero no te los van a emitir cualificados. Y no te los van a emitir cualificados si no son QTSPs. Es decir, si no tienen la garantía por auditoría, por diseño de procedimientos, por hardware y software y certificaciones que tienen, si no está la garantía de que están certificados, si no son un QTSP. Entonces, esto se está discutiendo bastante, ¿no? Es decir, ¿puede una fuente auténtica, aunque no sea un QTSP, de algún modo emitir un atributo cualificado? Pues a día de hoy parece que no, pero se está discutiendo, se está metiendo presión. Y como os decía, está la cosa que no, la RF está work in progress. Más técnico aún si queremos bajar. Las firmas como decíamos que el formato de las credenciales puede ser JSON o CBOR, ¿vale? Si es con JSON, por ejemplo, las firmas se hacen con unos RFCs que llaman JOSE y COSE, ¿no? Son así, los nombres que parecen muy españoles, pero bueno. Y la propia ARF dice que se tienen que seguir los algoritmos certificados que vengan en SOC IS ACM, ¿no? De los algoritmos certificados. Pero curiosamente, el algoritmo de firma, el SECP256K1, que es el de curva elíptica que usa Ethereum, que está listado como que se usa para firmar las carteras del JWT, según el firmado José, no aparece en la lista de SOGIS ACM. ¿Vale? Tampoco aparece ni siquiera en la lista del NIST. ¿Vale? Aunque lo que aparece en el NIST es prácticamente igual, pero no aparece en la lista. Con lo cual, no debería poder usarse. Y si no se puede usar, no puedo firmar José, pero sin embargo el RF dice que firme con José RFC, ¿no? Entonces, ahí hay unas incongruencias que yo creo que no están hechas con maldad, simplemente que es un trabajo bastante arduo y que evidentemente pues queda trabajo por adelantar, y cuando aparezcan las implementaciones, o cuando empiecen a aparecer los primeros empresas que quieran hacerlo, digan, mira, señores, por favor, aclaren esto porque no lo entiendo, ¿no? Más técnico aún, cosas que esta sí que, por ejemplo, es muy interesante. Se habla de Selective Disclosure para los JWTs, ¿vale? Y esto está muy bien. ¿Qué significa Selective Disclosure? Por si alguien no lo conoce. Significa que de una credencial completa, como puede ser mi DNI, yo no tengo por qué darle todos los datos de mi DNI al proveedor de servicios. O sea, un proveedor de servicios que vaya a vender una cerveza y que tenga que asegurarse que yo soy mayor de 18 años, no tiene por qué conocer dónde yo vivo. Y si yo le doy mi DNI completo y él lo guarda en su sistema porque hace la validación y dice, yo he vendido este alcohol, esta cerveza a esta persona porque me ha entregado su DNI porque es mayor de edad, si él lo guardase completo, tendría mi dirección postal, dónde vivo. Eso es absurdo, ¿no? Por eso se inventó y en la RF se habla del Selective Disclosure, de que yo pueda entregarle de una manera segura y verificable un atributo único que diga, oye, tengo más de 18 años. En realidad, al ser de Selective Disclosure, yo voy a decir cuál es mi fecha de nacimiento, ¿no? Si fuese yo soy mayor de 18 años, sería una Zero Knowledge Proof, ¿vale? Y sin embargo, la Zero Knowledge Proof, es otra tecnología de validación de datos, pero no de validación de un dato concreto, sino validación de una cuestión sobre el dato. Por ejemplo, mi edad es mayor de 18 y menor de 65, o vivo en un país de la Unión Europea, pero no te digo cuál, ¿vale? Eso que sería la Zero Knowledge Proof, simplemente no aparece en el ARF, ¿no? Lo sustituyen por Selective Disclosure. Bueno, pues, probablemente es una decisión de diseño porque Zero Knowledge Proof es bastante más complejo de implementar y de verificar y requiere una infraestructura más importante. Y luego, por ejemplo, más cosas que faltan por aclarar, ¿no? Las Electronic Attestation dicen que deben tener información para identificar al usuario, pero no se indica cómo. Es decir, si yo presento mi título universitario a nombre de Juan Francisco Tavira Manjón, la universidad debería, el proveedor de servicios, que a lo mejor estoy presentando una entrevista de trabajo,
debería verificar que yo soy Juan Francisco Tavira Manjón porque yo presento mi DNI, ¿no? Algo que parece tan evidente, ¿no? Pero el formato electrónico no es evidente. Es decir, yo presento un documento y tengo que presentar la prueba de que ese documento me pertenece a mí, ¿no? Que está vinculado con mi identidad real, ¿no? Y esto se dice que se tiene que hacer, pero no se dice cómo. Podría ser a través del identificador único que se habla que va a ir en el campo PID, pero que no está definido. Podría ser. Existen otras soluciones criptográficas, por ejemplo, que nos permitirían hacerlo sin llegar a ese nivel. Pero bueno, esto, por eso digo que la RF es todavía trabajo, tiene trabajo pendiente y que en próximas iteraciones, no sabemos cuándo, pero en próximas iteraciones se van a ir resolviendo más de estas dudas para poder permitir pues a los fabricantes de software y de wallets tanto solucionar las dudas técnicas para el wallet como para los usuarios y los proveedores de servicio. Bueno, pues ya casi llegamos al final del repaso técnico. Ya habéis hecho preguntas, pero bueno, ahora es el momento en el que tengo el chat aquí en línea y podéis hacerme más preguntas. Mientras hacéis las preguntas, os dejo 3 enlaces que me han parecido bastante interesantes, que son 2 enlaces de la RF, del Architecture Reference Framework. Uno es el enlace a la web de la Unión Europea en el que se habla de qué es y para qué funcione, cuál va a ser, cómo se va a trabajar en él. Y el otro es el enlace de GitHub, que es un repositorio público en el cual está el mismo documento que yo he leído y que es público para todo el mundo, pero que además pues, habla también de cómo poder contribuir, etc., ¿no? El enlace donde se habla de la regulación de EIDAS, que como os decía, está en una fase ya de discusión final entre el Consejo Europeo y, es que no me acuerdo cuáles son un par de entes legales en Europa y como curiosidad el enlace a SOGIS ACM donde se habla de los criptográficos, los mecanismos criptográficos que se han acordado, en los que por ejemplo pues no aparece el algoritmo de curva elíptica que se recomienda incluso para la firma de los fotovoltaicos, ¿no? Creo que son unos enlaces interesantes, sino en general todo lo que os he contado lo podéis encontrar con un poquito de maña en Google o, bueno, si me estáis siguiendo o me tenéis de contacto en LinkedIn, podéis preguntarme que intentaré ayudaros en todo lo que pueda.